Queridos amigos, se ha infiltrado en el mundo cristiano una nueva doctrina que enseña que para ir al cielo, para ser salvo, una persona solo debe aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para obtener dicho beneficio. Es decir, que la persona que busca la salvación no tiene nada que hacer para conquistarla. Que simplemente por lo que Jesucristo hizo en la cruz, usted ya es salvo. Nada de lo que usted hace agrega nada, ni nada de lo que usted deje de hacer agrega nada a su salvación. Que la salvación viene solamente por el sacrificio de Cristo y que la persona no tiene nada que hacer porque Jesús lo hizo todo. Esto crea un pensamiento antibíblico, porque en literalmente cientos de pasajes de la palabra de Dios se muestra lo que el hombre debe hacer para conquistar su salvación. De tal forma que la salvación de una persona después de la muerte es referente a dos cosas: lo que Dios haga, que fue lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, y no solo en la cruz, sino también en el tiempo donde predicó, murió, resucitó, sufrió por nosotros. Y depende también de lo que la persona haga. De ahí que en la carta de Santiago dice claramente que no podemos ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino también hacedores de la palabra. Es claro allí que nosotros tenemos que hacer algo para conquistar nuestra salvación. Si así no fuera, tendríamos que reconocer que cualquier persona puede ser salva, o mejor todavía, todas las personas serían salvas, porque en 1 de Juan 2:2, y si usted tiene su Biblia, búsquela allí o márquela, dice claramente que Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que Jesucristo murió por todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano, antes de que Él venga por segunda vez. Todos esos seres humanos, hombres y mujeres, por quienes Él murió, ya tienen un saldo a favor, que es la muerte y el sacrificio de Jesucristo para sus vidas. Pero para poder ser salvos les falta una parte. Dese cuenta usted que Jesús dijo: son más los que se pierden que los que se salvan. Aunque Jesús murió por los que se salvarán y por los que se perderán, Jesús murió por todo el conglomerado de seres humanos. No se salvarán todos. Sin embargo, la falsa doctrina dice que solo la muerte de Cristo va a salvarlos a ellos, cuando la palabra de Dios contradice tal afirmación. Es muy claro que Jesús nos dice que ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es decir, hay mucha gente que lo llama Señor, Señor, pero no hace lo que yo digo. Y eso significa que tenemos que hacer lo que Él dice. Nosotros leemos la palabra de Dios, todos los que queremos ser salvos, usted también lo puede hacer, leer la Biblia, leer la palabra de Dios y hacerla, es decir, cumplirla, es decir, obedecerla. Si usted no obedece, usted no cumple, o usted no trata de ser obediente al mandamiento de Dios, usted no será salvo, porque se necesita para ser salvo dos partes: la parte de Dios y la parte del hombre. La parte de Dios ya está hecha, Jesús la hizo.
Jesús vino, predicó y murió y resucitó. Ya está hecha esa parte. Todos los seres humanos tienen un saldo a favor. Pero ahora falta la parte que le corresponde al hombre. Jesús dijo claramente a los que hacían de la sanidad de los enfermos su centro de atracción y sus cualidades quedaron expuestas allí, porque se presentarán un día delante de Jesús diciendo: Señor, Señor, nosotros hicimos muchos milagros en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios, nosotros comimos en tus plazas, nosotros anunciamos el nombre de Jesús. Pero Jesús les dirá: apartados de mí, no os conozco. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús va a rechazar a aquellas personas que se dedicaron a hacer milagros? Porque hay muchos evangelistas que hoy se dedican a hacer milagros, pero solo con el propósito de atraer la atención de la gente, para destacar el yo, para propagar algún tipo de doctrina. Y en muchas de estas campañas, aunque predican a Jesús, están predicando doctrinas falsas y ponen mucha importancia a la sanidad divina. El mensaje de Jesús es arrepentimiento y salvación ante todo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego las señales seguirán a los que creen. Eso quiere decir que no podemos hacer de la sanidad divina lo más importante, porque también los brujos sanan. También personas inescrupulosas, no cristianas, sin ningún fruto, también hacen oraciones, rezos, invocaciones para producir sanidades físicas en las personas, pero esto no es lo más importante. Porque ¿de qué le vale a una persona obtener un milagro a través de un medio ilícito, ya sea el indio Felipe o la bruja o el hechicero o el predicador que predica falsas doctrinas, si en realidad no ha sido transformado? Cuando nosotros predicamos el evangelio, debemos centrarlo en lo más importante, que es la transformación de las almas, la salvación de las almas, la relación con el pecado, la salvación en Cristo Jesús, la limpieza por la sangre del Cordero, para tener una iglesia que produzca frutos. Si no, al predicar solo sanidad divina o al hacer de la sanidad divina lo más importante, vamos a obtener simplemente personas buscando sanidad divina, pero nunca transformadas. Y entonces el Señor le va a decir en aquel día: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? De ahí que nosotros tenemos que comprender que la salvación de una persona, lo cual no se ha comprendido bien, porque normalmente no se predica para aclarar a las personas cómo salvarse del infierno, es decirle que la salvación consta de dos partes. La primera parte es lo que Dios hace, que fue lo que Cristo hizo en la tierra. Dios envió a Cristo en la tierra a hacer la primera parte favorable a nosotros. Cristo hizo la parte que yo no podía hacer. Cristo fue a la cruz, murió, resucitó para hacer lo que yo no podía hacer. Lo que Él hizo fue saldo a mi favor y saldo a favor de cualquiera. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo y su resurrección nos da un saldo a favor a todos los seres humanos. Pero si no hago mi parte, no puedo ser salvo. Por eso Jesús en repetidas ocasiones dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nunca Jesús dijo: por quien yo muera será salvo. Porque es lógico que Él iba a morir por todos los hombres. Pero Él no está diciendo que por quien Él muera se salvará. Él está diciendo: el que creyere en mí y se bautice en Cristo, ese se salvará. Lo cual significa que Dios dejó una parte para que el hombre la haga. Si el hombre no la hace, no podrá ser salvo, aunque Cristo murió por él. Ejemplo, Hitler fue un nazi que mató 6 millones de judíos, siguiendo las enseñanzas antiguas de Martín Lutero.
Este hombre, aunque fue un malvado y aunque suponemos que está en el infierno por todo lo que hizo, si no se arrepintió, entendemos que Cristo murió por él. Es decir, entiéndame bien, Cristo murió por Hitler, Cristo murió por Judas, Cristo murió por Herodes, quien murió comido de gusanos. Pero Cristo había muerto por él. Una cosa diferente es que Cristo muera por ti, querido televidente, y otra cosa es que tú obedezcas a Jesucristo para poder salvarte, porque la primera parte ya está produciendo un saldo a tu favor, pero si usted no obedece la palabra, usted no podrá ser salvo. De allí que en el libro de Deuteronomio dice, si obedeces atentamente la voz de Jehová el Señor, todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Cuáles bendiciones? Las conseguidas por Cristo al morir y resucitar. Cristo al morir y resucitar consiguió bendiciones para nosotros, pero dichas bendiciones no vienen hacia nosotros hasta que nosotros no tomamos la decisión de convertirnos a Él. Tomamos la decisión de entregarnos a Él. Es muy claro que para alguien ir al cielo tiene que entregarse a Jesús, entregarse al Señor, entregarse a Dios, arrepentirse de sus pecados, dar fruto, producir fruto, agradar a Dios. Así que, querido televidente, no se deje engañar de que solamente con la muerte de Cristo en la cruz ya usted va a ir al cielo. Entonces usted se sienta en sus laureles, se sienta en su confianza falsa, usted se coloca allí a declarar, ya soy salvo porque Cristo murió por mí. No importa que esté enviciado en el alcohol, no importa que practique algún tipo de pecado. No, yo ya creo que Jesucristo es el Señor, murió por mí ya. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que usted tiene que apartarse del pecado. Si usted no se aparta del pecado, usted no podrá ser salvo. Quizá usted me estará diciendo, pero ¿cómo se va a apartar del pecado si todos somos pecadores? Todos somos pecadores, pero podemos apartarnos del pecado. Y si por alguna situación volvemos a pecar, nos arrepentimos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso usted no crea esta mentira en base a la verdad. El enemigo de nuestras almas toma la verdad y la utiliza para engañar. Lógicamente, Cristo murió en una cruz, resucitó al tercer día, venció los poderes de Satanás. Pero eso no es suficiente para yo ser salvo. Yo necesito acercarme a Dios y abandonar mi vieja vida. Porque el beneficio conseguido por Cristo no viene a mí hasta que yo no me doblego ante Él. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice la Biblia. ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide Yahvé de ti? ¿Qué pide Yahvé de ti? Humillarte ante tu Dios. Es lo que Dios nos pide. Es lo que el hombre puede hacer para agradar a Dios. Lo que el hombre puede hacer es humillarte ante Dios. Lo que el hombre puede hacer es humillarse ante Dios, arrepentirse y tener misericordia. Pero si el hombre no hace su parte, no podrá ser salvo solo con la parte de Cristo. Porque Cristo murió por todos los hombres. Y sin embargo, no todos los hombres serán salvos. Quiero repetirlo de nuevo. Cristo murió por todos los hombres. Pero no todos los hombres serán salvos. Jesús dijo, de todos los hombres y mujeres que existen y existieron, solo una poca porción de estos seres humanos será salvo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Dios es malo y quiere condenar a la parte más larga. Porque Dios es malo y quiere condenar a la mayoría. No, Dios es bueno. Y Dios va a condenar a la mayoría, sí, pero por justicia, no porque Dios mismo los rechazó, sino porque ellos mismos no quisieron arrepentirse, aunque la salvación está preparada para todo ser humano.
En este momento, si usted que me escucha por este programa, usted es borracho o adúltero o usted practica algún pecado, Dios ha preparado la salvación para ti. Tienes que saber primero que Cristo murió por ti, ya tienes un saldo a favor. Pero tienes que saber que tú también tienes que buscar a Dios para que te ayude a ser libre, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, ¿libres de qué? Libres del pecado. Lo que produce la esclavitud, las cadenas, es el pecado. Uno puede decir libre de demonios, ok, también cabe, pero la palabra central allí es pecado, porque el pecado atrae a los demonios que te esclavizan. El pecado en sí mismo esclaviza al hombre. Y para comprobar eso, mire usted un borracho, bebedor. Vaya a su casa temprano y verá cómo saca la botella temprano y desayuna con una copa de whisky, atado, tembloroso. El pecado lo tiene contra la esquina, el pecado lo tiene atado. Y si esta persona conoce la verdad lo hace libre, completamente libre. Como un hombre que está borracho y totalmente enviciado, había perdido completamente su decencia, su trabajo, su presencia. Su niña de 4 años se está muriendo. Él no tiene dinero en los bolsillos, la nariz roja, tembloroso, los zapatos amarrados con alambres. El doctor llega y le dice, vaya, compre la medicina rápido, que su hijita de 4 años se muere. Él se revisa los bolsillos y dice, no tengo dinero. Cabizbajo, pensativo, tembloroso. El doctor dice, vaya, compre rápido, venga. Y le dio dinero para comprar la medicina. Este hombre se perdió. Al tercer día regresó. Tomó ese dinero para comprar un vino barato y seguir tomando. Cuando él regresó a casa, encontró que había un funeral y su hija de 4 años había muerto. Se acercó a donde estaba el cajón, endurecido, pensativo, abrió la tapa y le quitó los zapatitos a la nena, ya muerta, para vender las botitas y seguir tomando un poco de vino. Eso es lo más degradante, la cosa más baja. Pero este hombre un día oyó de Jesús y vino a Jesús y se arrepintió de sus pecados y pasó a ser un hombre transformado, diferente, que nunca más necesitó una copa sola de vino. Y se convirtió en uno de los más grandes predicadores en la ciudad de Chicago, ganando cientos de borrachos para que vinieran a Cristo. Si este hombre no hubiera dado ese paso, nunca hubiera sido salvo. Si él se hubiera quedado borracho en una esquina tomando y diciendo Cristo murió por mí, no podría ser salvo. No podría ser salvo. Porque Dios ha determinado que la salvación de una persona dependa de 2 factores. El factor Dios, que es el más importante, y el factor hombre. Lo que Dios hace por mí y lo que yo hago para yo salvarme. Si sumamos esos 2 aspectos, usted es perfectamente salvo. A usted no lo salva su iglesia, a usted no lo salva su denominación, a usted no lo salva su condición de hacer buenas obras. Nadie que regale un guineo o un mercado o aún una casa, por eso va a salvarse.
La salvación es algo complejo que Dios ha diseñado en una forma sencilla. A Dios le costó mucho, pero Él la presenta en una forma sencilla. Es como el buen estudiante que prepara su trabajo durante 2, 3 semanas, un trabajo dispendioso, complejo, profundo, pero luego para que el profesor le corrija solo demora 10 minutos. Y Él lo presenta muy sencillo. Aquí está mi trabajo. Así también Jesucristo hizo un trabajo por nosotros al venir a la tierra. Jesús no vino por Él aquí, Jesús vino por nosotros. Todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, como fue predicar, como fue echar fuera demonios, sanar enfermos, morir en la cruz, resucitar, todo era algo indispensable. Cada cosa que Jesús hizo fue por mí, fue a mi favor, fue para que yo no tuviera que ir al infierno. Pero además de eso, hoy a las personas de todos los países del mundo se les predica y se les enseña y se les dice: usted tiene que venir a Jesús, usted tiene que consagrar su vida a Dios. Así como Dios envió a su Hijo y se sacrificó por ti, ahora tú tienes que sacrificarte por Jesús y cargar la cruz. La Biblia dice claramente que el creyente que no cargue su cruz no sigue a Jesús. Hay que cargar la cruz, lo cual significa algún tipo de tribulación, sufrimiento, dificultad que usted va a tener si quiere salvarse, dificultad que usted va a tener si quiere entregarse, dificultad que usted va a tener si usted quiere ir a la presencia de Dios, a gozar eternamente con Jesús. Por eso, querido amigo, estamos hoy rebatiendo doctrinas falsas, como aquellas de salvo para siempre, creciendo en gracia, mirar la cruz, que son doctrinas que tienen un denominador común, son primas hermanas. Todas estas doctrinas se han comenzado a regar por todo el mundo cristiano, diciendo que usted nada más necesita lo que Cristo hizo por usted, y que usted crúcese de brazos, que usted ya va a ser salvo. ¡Qué sorpresa tan horrible van a tener muchas personas que no cambiaron, que no fueron transformados, que murieron en adulterio, que pensaron que porque Cristo murió en la cruz ellos iban a salvarse de todas maneras? Y hay muchos borrachos o adúlteros que usted se los encuentra involucrados en el pecado, y ellos dicen con una confianza falsa: Cristo murió por mí, Cristo murió por todos los pecadores. Y todos somos pecadores, y las frases que se utilizan son, por ejemplo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero la idea es que Dios quiere hacerte libre de pecado. Conocemos miles de cristianos por toda la tierra que han abandonado el adulterio, la fornicación, la idolatría, han abandonado la hechicería, han abandonado las enemistades, han abandonado los pecados que nos separan de Dios. Y aunque no son personas perfectas, son personas que si cometen un pecado, buscan a Dios, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De eso se trata. No se trata de vivir en pecado, porque Dios nos liberta a nosotros o nos salva a nosotros del pecado. Dios no nos salva en pecado. Dios nos salva del pecado, que es muy diferente. No se deje engañar por esa frase: Dios nos salva en pecado. Es mentira. Dios no nos salva en pecado, porque el que peca es del diablo. Dios nos salva del pecado. Es importante que usted atienda bien, como el buen alumno escuche a su profesor de matemáticas, y para poder hacer un ejercicio tiene que entender bien cómo se resuelve la ecuación. Si no, él nunca sabrá resolver una ecuación. Querido amigo, Jesús murió por ti, pero es necesario que tú le entregues tu corazón a Él. No estoy predicando nada nuevo. La Biblia lo dice. Este libro llamado la Biblia es un viejo libro. Fue cerrado
hace 1700 años. Nadie más ha escrito sobre él. Grandes hombres inspirados por Dios escribieron y contaron la historia de Jesús, las palabras que Jesús dijo, que son las palabras más inteligentes jamás pronunciadas por algún líder religioso, político o militar. Te estamos invitando, así como Jesús nos invita a venir a Él. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos invita a que descansemos en Él. Jesús nos invita a que nos acerquemos a Él. Jesús nos invita a que lo adoremos y lo amemos a Él. Uno no puede tomar el Evangelio como fuente de ganancia. Hay muchos que se han vuelto ricos a partir del Evangelio. Pero déjame decirte que uno no puede tomar el Evangelio como fuente de ganancia, porque estamos cambiando las doctrinas básicas simplemente para producir un aprovechamiento. Tenemos que predicar por amor, presentar el Evangelio de Dios, como dijo Pablo, gratuitamente. Porque si no presento el Evangelio, ya tendré mi recompensa. Por lo tanto, hay que predicar este Evangelio, que en muchos casos es afrenta para el mundo. Este Evangelio, para muchos, no sé por qué, es una afrenta, es un insulto. Decirle que tiene que venir a Jesús, humillarse, arrepentirse, acercarse a Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, invitó a la multitud de judíos y no judíos que había en Jerusalén y dijo: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, ya Jesús dio el primer paso. Heme aquí, yo iré. ¿Quién irá por nosotros? Y Jesús dijo: yo iré. Y ahora Pedro nos está invitando a todos a venir a Jesús con arrepentimiento, con conversión, con transformación, abandonando el pecado, porque el pecado es destrucción. El pecado trae muerte física, trae muerte espiritual, y finalmente, si no queremos arrepentirnos, el pecado trae muerte eterna. La muerte eterna es el infierno, lago de fuego y azufre. Por eso, querido televidente, este programa lo hemos hecho para usted, predicando gratuitamente el Evangelio de Jesucristo, donde usted va a recibir algo poderoso del cielo. Una descarga eléctrica de poder vendrá sobre usted si usted obedece la palabra de Dios. Si usted dice: voy a ser transformado, voy a vencer el pecado, y Dios te dará la fuerza. Cristo murió en la cruz también para que usted pueda vencer el pecado. Querido televidente, reconcíliate con Dios. Te rogamos en el nombre de Cristo que te reconcilies con Dios antes que sea demasiado tarde, donde ya no habrá tiempo de clamar. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano, porque vendrá la hora donde ya no se puede, donde el tiempo se cierre, donde la cortina se baje. Que el Señor te bendiga, que busques al Señor, no te dejes engañar por las apariencias. Cristo viene pronto.